Saludos, ¿cómo le va en este día? Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Ya hemos terminado Isaías, Jeremías y Ezequiel y hoy continuaremos con el libro del profeta Daniel. Te invito en este momento a que abras tu Biblia conmigo y para no hacerlo largo el video, como tengo por costumbre, lo que voy a hacer en este momento es simplemente abrir el capítulo 1 y pedirte que tú lo leas en tu casa, que lo medites y que reflexiones acerca de lo que vamos a hablar en este momento. La historia nos cuenta que Daniel, siendo de Judá, junto con otros cautivos, fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Ya veníamos contando en los videos anteriores las cosas que habían sucedido con el pueblo de Judá y cómo la situación, el pecado, la injusticia y todas las cosas malas que decían tanto los líderes como el pueblo, los había llevado a ellos a que terminasen en cautividad en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Acá nos cuenta la historia Daniel capítulo 1, que el rey Joacín, el rey de Judá, también fue llevado cautivo a aquella tierra. Y una de las cosas que quiero rescatar de este capítulo es algo que Daniel tenía dentro de su corazón y que no estaba dispuesto a abandonar su pensamiento. Cuando Nabucodonosor decide elegir algunos jóvenes de Judá para que administrasen su reino, para que fuesen colaboradores en la corte, lo primero que hicieron fueron elegir a Daniel y a sus 3 compañeros. Pero Daniel no se imaginaba que en algún momento tendría que enfrentarse a una situación en la cual estaba en juego no solamente su vida, sino también la vida de aquellos jóvenes que eran sus amigos. Estos jóvenes también estaban dispuestos, como Daniel, a tener que enfrentar las situaciones que les tocó vivir. Pero Daniel tenía algo que muchos creyentes, incluido yo, creo que también lo debería tener. Y pedimos a Dios y pido a Dios para que no solamente Daniel, sino también todos nosotros de alguna manera tengamos lo que Daniel tuvo en su corazón en aquel momento tan decisivo en su vida, cuando Nabucodonosor les dijo a su asistente que comiesen aquellos alimentos que pertenecían a la corte, que bebiesen de aquel vino que pertenecía a la corte y que los preparase durante 3 años y luego los presentase ante él para que colaborasen en el reino. Pero Daniel estaba dispuesto a no contaminarse con la comida del rey. Daniel no quería beber su vino. Pero acá lo más importante no es lo que no quería comer ni lo que no quería beber, sino lo que había dentro del corazón de Daniel. Es algo que nosotros los cristianos también lo tenemos que tener. La seguridad interna en el corazón, esa seguridad interna que te lleva a comprender a quién perteneces. Porque Daniel estaba en una tierra que no era la suya. Había sido deportado de Judá y llevado a una zona en la que no era su tierra, no era tierra santa, no era la tierra escogida y prometida a Abraham. Y allí estaba Daniel con sus compatriotas, en una tierra desconocida, en una tierra inhóspita, en una tierra donde ellos eran extranjeros. En esa tierra estaba Daniel con sus compatriotas, enfrentándose a una situación que jamás se hubiesen imaginado en su vida. Y yo creo que ellos debían enfrentarse en este momento o en aquel momento a algo que habría de cambiar sus vidas para siempre. Porque la obediencia a Dios trae recompensa. La sujeción al Espíritu Santo trae bendición. Y cuando nosotros, así como Daniel,
que se propuso no contaminarse con la comida del rey, nos proponemos en el corazón obedecer a Dios y dejarnos guiar por su espíritu, entonces estamos tomando una actitud realmente valiente ante la situación. Porque hay que ser valientes, como lo fue Daniel, para enfrentar la misma muerte, sabiendo Daniel que si le decía que no al rey o al asistente del rey de no comer su comida ni beber su vino, habrían de prácticamente ser condenados a la muerte, tanto él como sus compañeros. Pero ellos sabían de que les esperaba la muerte, pero también tenían fe en su corazón, también tenían confianza en que la vida y la muerte estaban en la mano de su Dios, el Dios de Judá, el Dios de Israel. Y cuando el cristiano tiene en su corazón y en sus pensamientos la seguridad, así como dijo Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, podemos tener como Daniel la seguridad de que nuestra vida se encuentra en las manos de Dios. Y también como dijo Jesús, ni siquiera un cabello de nuestra cabeza caerá a tierra sin su consentimiento. Y si vos lees la historia, vas a ver cómo ellos comenzaron a caminar en la obediencia, comenzaron a andar en la obediencia y comenzaron a andar en la fe. Obediencia y fe. Obediencia al Espíritu Santo y fe en ese Dios maravilloso en quienes ellos habían creído incondicionalmente. Porque a Dios no hay que ponerles condiciones. A Dios simplemente hay que creerle. Porque el justo por la fe vivirá. Y aquel que retrocediere no agradará a mi alma, decía el Señor. Y nosotros los cristianos, como siempre lo dije en los videos anteriores, jamás tenemos que retroceder ante las circunstancias del mundo. Nosotros los cristianos no podemos dejarnos vencer por las circunstancias que se oponen en nuestra vida. Cuando un cristiano se deja vencer ante la circunstancia, es un cristiano vacilante, un cristiano que duda, y Santiago decía que el cristiano que duda es semejante a las olas del mar que es arrastrada de un lugar a otro. Hermano querido, la fe que tuvo Daniel y la fe que tuvieron también aquellos 3 compatriotas con él, es una fe a imitar, es una fe que nosotros la tenemos que tener en nuestro corazón. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si nosotros queremos enfrentar situaciones decisivas en nuestra vida y que Dios bendiga nuestra vida como Dios bendijo también la vida de Daniel, y después lo veremos más adelante, y como también bendijo la vida de sus compatriotas y sus amigos, si vos querés las bendiciones de Dios, tenés que alimentarte de la palabra de Dios. Tenés que escuchar la palabra de Dios. Tenés que leer la palabra de Dios y tenés que estudiar la palabra de Dios. Si vos no lees la palabra de Dios y no la estudiás, no vas a tener jamás la fe que tuvo Daniel. ¿Vos querés ayunar como ayunó Daniel? ¿Querés tener la fe que tenía Daniel? ¿Querés tener la fe que tuvieron los 3 amigos de Daniel cuando también, más adelante lo vamos a ver, fueron echados allí al horno ardiendo y ser librados por Dios? Y así como es su palabra, ni siquiera un cabello de su cabeza fue dañado. ¿Querés tener esa fe? Ora a Dios y lee su palabra. Ora a Dios y medita en sus mandamientos. Ora a Dios y busca su rostro. Ora a Dios y busca su presencia. Humíllate en la presencia del Señor. Y como dice la palabra, Él te exaltará cuando fuere tiempo. Hermano querido, vamos a ir estudiando el libro de Daniel para que Dios nos siga hablando, que podamos tener también nosotros lo que tuvo Daniel en su corazón, la valentía de obedecer a Dios y la fe y la seguridad de en quien Daniel había creído.
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propongámonos nosotros también ponerle un freno al pecado, decirle no al pecado, decirle no a aquella pareja que tal vez hoy está contigo y sin embargo vos sabés que no es de Dios. Decirle no a aquellas circunstancias o aquel trabajo o aquella relación de amistad o de compañerismo o aquella relación sentimental que tal vez estás teniendo con una persona que no es de Dios. Decirle no a tu carácter, a tu mal carácter, decirle no a los gritos, decirle no a aquellas cosas que contaminan tu vida. Hay que tener la fe de Daniel, pero para tener la fe de Daniel es necesario que ores y leas la palabra de Dios. ¿Vos querés que Dios te bendiga? A Dios no le podemos poner condiciones. Dios ya puso sus condiciones. Orá y lee la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y hasta Daniel capítulo 2.